En principio, presento al doctor Marcos del Rosario, que actualmente es director de la Facultad de Derecho del ITESO en Guadalajara. Tiene una larga trayectoria académica, numerosas publicaciones en temas constitucionales, en temas de derechos humanos, en temas de control de constitucionalidad y convencionalidad. Ha trabajado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, da clases en diferentes universidades, entre ellas la Universidad Panamericana. También laboró en el Senado de la República y bueno, además es un gran amigo y compañero de muchas batallas en estrategia electoral que hemos llevado de la mano, y quién mejor para platicarnos de estos temas de litigio. Marcos, te escuchamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y amigo, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Desde que Arturo me planteó el tema me pareció muy ad hoc, porque en buena medida lo que ha trascendido de estrategia electoral en estos años ha sido el llevar asuntos que han sido finamente planeados, que han sido cuidadosamente estructurados y que han buscado trascender más allá del caso en cuestión, sino que genere un aporte en los saberes jurídicos, constitucionales y electorales, y donde, pues, qué mejor modificando precedentes o incluso hasta jurisprudencia en materia electoral. Pero no solamente ha sido un camino que se ha limitado al ámbito nacional, como todos ustedes saben, también Estrategia ha tenido presencia en varias elecciones en América Latina, ha tenido intercambios con la OEA, con los organismos internacionales, lo cual, te lo vuelvo a decir, Arturo, no es fácil que en 5 años se conviertan en un despacho, una consultoría, un centro de investigación protagonista en la materia, sobre todo una materia que, como ustedes saben, ha costado mucho construir y que ha costado mucho su desarrollo fuera del tribunal, del Instituto Nacional Electoral y de las OPEs, o los institutos electorales, porque en buena medida las y los expertos en materia electoral se concentran en esta estructura, ¿no? Y el litigio electoral, si bien es cierto, ha venido floreciendo en los últimos años, pues con relación a otras materias, otras asignaturas, pues ha costado un poco trabajo, ¿no? Pero eso no implica que no sea determinante, al contrario, lo estamos viendo, cada 3 años ahora voltean con los electoralistas para ver cuál es su opinión, cómo se va a resolver un tema, y me parece que se ha ido estableciendo ya toda una comunidad en torno de análisis y de estudio de las resoluciones, de la normativa y de la dinámica electoral, que no solamente ya se concentra en estas estructuras administrativas o jurisdiccionales. Bueno, incluso a todos a mí nos tocó fundar la Comisión de Derecho Electoral en Navarra, que debo decir que, bueno, pues comparado con las comisiones tradicionales en derecho mercantil, penal, civil, bueno, pues nosotros somos así, ¿no? Sin embargo, creo que es un trabajo trascendente que incide en lo público, pero sobre todo en la tutela efectiva de derechos humanos, porque no debemos olvidar que los derechos político-electorales, y eso, aunque todavía por ahí algunos distraídos mínimos, pero es una minoría distraídos al fin, que todavía fuera de toda realidad consideran que no son derechos humanos, eso no está a discusión, pero también los derechos político-electorales, como sabemos, conviven con otros derechos humanos que están involucrados en la dinámica política electoral. De ahí la importancia de la salvaguarda de los derechos humanos, yo diría ya no solamente delimitar derechos políticos electorales, los derechos humanos que están en esta relación político-electoral, que cada día, por cierto, convergen más, y lo cual conlleva situaciones más complejas, que la mayoría ya de los casos que se están planteando sean casos difíciles, muchos de ellos casos frontera, que requiere por ello en muchos casos de litigios estratégicos, ¿sí? Antes de entrar al apartado electoral, voy a dar una
unos comentarios sobre qué es lo que implica. Nunca me ha gustado posicionar definiciones, ni mucho menos. Esto es una charla entre amigas y amigos. Lo que estimo que es un litigio y cuáles son sus características o para qué sirve un litigio estratégico. Y no es algo nuevo, si bien es el vocablo se ha utilizado mucho recientemente y a veces creo que por algunos o algunas de forma inadecuada. Pareciera que si le pongo la etiqueta de litigio estratégico en automático, lo que yo estoy haciendo, pues será litigio estratégico. No, claro, todo litigio conlleva una estrategia, eminentemente. Si no, imagínense en qué manos de abogados y abogadas estaríamos si no hubiera un planteamiento, ¿no? Desde el ámbito societario, un ámbito familiar, hay una estrategia que se tiene que trazar y seguir de cara a obtener un resultado positivo con relación a la pretensión que voy a plantear en mi demanda o denuncia si en el ámbito penal, en fin. Claro, todo es estrategia. El litigio estratégico, a diferencia de cualquier litigio, no es que no sea importante, puede haber asuntos de una cuantía mínima y que sean resueltos o solventados en tribunales mixtos, ¿no? Que por cierto tuvieron una época de estudio. El sexenio pasado, recordarán cuando estaba de moda, se echó a andar todo este tema de la justicia ordinaria, la justicia cotidiana, ciudadana, como que se volvió a ver a los tribunales mixtos y otra vez a los tribunales de menor cuantía. Y bueno, pues no significa que un asunto que sea resuelto o en una primera instancia no sea importante. No, no, no. Todo asunto para los interesados, para los agraviados, para los que tienen un perjuicio, implica una importancia, una trascendencia. Pero el litigio estratégico está orientado a la salvaguarda, a garantizar la eficacia y vigencia de los derechos humanos contenidos en el marco constitucional y en el marco convencional. Eso lo hace de una categoría o de un aspecto distinto por la trascendencia que tiene. Es decir, un litigio estratégico puede modificar la forma en que se describe, que se configura un derecho, en que se limita una libertad determinada, que puede estar regulada de una forma u otra en el marco constitucional o en una ley reglamentaria, pero este litigio conlleva precisamente a una expansión, a una potencialización del contenido, la vigencia de ese derecho, que en automático no solamente va a ser beneficiario a aquellas que promovieron una acción o una demanda determinada, sino que el beneficiario muchas veces será la colectividad, la generalidad, porque logra incidir directamente en la visión del juez constitucional, ¿sí? Es decir, un litigio estratégico me parece que necesariamente tiene que modificar o buscar modificar, no siempre lo logra y no significa que haya tenido incluso nos ha tocado, Arturo y a mí, un caso en particular que aunque no se resolvió a favor, sí generó una perspectiva distinta al interior de y posibilitó la venida hacia otras instancias, una instancia internacional. Y bueno, ahí me parece que cumplimos, aunque no se ganó. Claro, cuando se gana o se obtiene un resultado positivo de un planteamiento original, modifica necesariamente el ámbito jurídico e incluso hasta social, porque los derechos humanos, evidentemente, tienen esa trascendencia y esa eficacia multidimensional. Evidentemente, cuando estoy hablando de derechos humanos, pues también hay una trascendencia constitucional. Ahora, también hay litigios, no hay que hacerlos a un lado, aunque me voy a enfocar particularmente en los derechos humanos y muchos de los litigios que más incidencia han tenido en nuestra vida constitucional y en el ámbito electoral, están orientados a la salvaguarda de los derechos humanos, pero también eminentemente hay litigios que trascienden en la parte orgánica o en la parte complementaria del estatus constitucional, todo lo que busque una adecuación, una perfección, una ampliación que esté dentro de una disposición constitucional o convencional, la podremos denominar
dentro de esta gran espectro, de esta materia que es la materia constitucional. Entonces, a ver, yo diría que, ¿por qué es importante el litigio estratégico? Porque busca un cambio positivo a favor del ejercicio de un derecho humano que tal vez por la redacción o por la construcción normativa que está, en el cual está contenido o incorporado en la Constitución o una ley, no le permite una realización o una maximización real, plena, ¿no? Eficiente. Y eso se denota en la realidad. Eso impacta directamente en que una persona no pueda ejercer un derecho determinado, ¿sí? Puede ser también que el contenido normativo sí sea el adecuado, pero exista una limitación o una restricción en el mismo dispositivo, en otro dispositivo normativo que limite, que consigne ese derecho y que a lo mejor esa limitación no fue construida adecuadamente por el legislador y sea desproporcional, ¿no? O afecte directamente el seno, la esencia de ese derecho, ¿sí? O puede haber ya un extremo que se da, regulaciones burdas, regulaciones que no tienen un sentido, que son totalmente irracionales o desproporcionales y que paradójicamente eliminan la posibilidad del ejercicio de un derecho, ¿sí? Por eso, si bien es cierto, no es el tema del día de hoy, la trascendencia de las restricciones o las limitaciones constitucionales, si bien es cierto, las limitaciones deben existir para encauzar de forma adecuada el ejercicio de los derechos humanos, cuando estas son colocadas por intereses políticos o por un descuido normativo o que aparentemente buscan obtener un beneficio, pero no es así, por la redacción o por la construcción normativa que tiene, pues genera un perjuicio en lo individual y en lo colectivo. Entonces, eso en un primer sentido se va a buscar o se puede buscar un litigio estratégico. Pero también la reparación efectiva de un daño propiciado por el Estado, por la autoridad, por una persona pública, por una persona física, por una empresa, en fin. Es decir, cuando hay una violación a los derechos humanos y el Estado no asume una responsabilidad oportuna y pertinente, tiene que haber una reparación. Y más en un sistema jurídico como el nuestro, en el cual desde hace, ya estamos en el 2021, se va a cumplir el próximo mes de junio, el 10 de junio del 2021, 10 años de esta reforma que, pues sí, claro, fue una reforma esencial y fundamental y ha sido, pero que ha costado la implementación. Como que los primeros años sí fue normal, ¿no? En todas reformas de este calado, pues un boom de análisis y demás, pero conforme ha ido corriendo el tiempo, sobre todo en la implementación, en la interpretación de los alcances de la reforma, ha costado un poco de trabajo y me parece que es normal. Todas reformas de este tipo, algunos le llaman paradigmática, me parece que todavía no alcanza el grado de paradigma porque tendrían todos que seguir los mismos parámetros y elementos y todavía hay una construcción de ese paradigma, pero claro, ha sido la reforma más importante a nivel constitucional que hemos tenido. A veces se tarda de 1 a 2 generaciones en entender o en advertir la importancia y el contenido. Bueno, el artículo primero tiene muchísimos elementos de análisis. No solamente es el principio pro persona o la cláusula de interpretación, sino todos los principios que están ahí reconocidos y que precisamente en un litigio estratégico tienen que ver. Tal vez el más importante sea la progresividad de los derechos. Pero antes de entrar a ese elemento, hay una omisión legislativa, una omisión inconstitucional que está ahí y que parece que nadie le hace mucho caso, pero que es trascendental. No se ha emitido la ley que establezca los elementos, parámetros para indemnizar, ¿no? Y solventar las vulneraciones de derechos humanos. Yo entiendo que para el Estado es complicado,
establecer una normativa que establezca esos parámetros para indemnizar. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo, como ustedes saben, para que el Poder Judicial de la Federación, incluso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, haya establecido reparaciones que no tienen que ver con elementos meramente cuantitativos, sino también cualitativos, en aras de reparar el daño, no solamente moral, sino el daño en el contenido el daño de los derechos que una persona ha sufrido por parte del Estado u otra entidad. Claro, sería mucho más fácil que se desarrollara normativamente ese mandato constitucional que está en la última parte del artículo 1 constitucional. Bueno, pues estos casos que ya han existido de reparación han sido planteados desde una perspectiva de una estrategia. Entonces, eso es lo que se busca, una maximización, una potencialización, una progresividad respecto a la regulación o la interpretación que haya tenido un derecho humano, y se puede también buscar una reparación ante una vulneración. Pero todo eso, aún si se tiene vislumbrado o no, va a trascender siempre en lo público, en lo constitucional, y si se tiene un resultado positivo, va a modificar una situación jurídica. Con lo cual, si se obtuvo un resultado positivo, lo que busca o que tiene como fin el litigio estratégico es un beneficio en la persona, ¿no? En las personas, en la comunidad jurídica. Evidentemente, no es lo mismo que yo planteé un caso buscando la obtención de una interpretación que favorezca de una mejor forma el ejercicio de un derecho, que elimine una limitación determinada, cuando el análisis del asunto lo va a tener un juez o una jueza que tiene mayores saberes en materia de derechos humanos, en materia constitucional. Como se dice en nuestro argot, que sea más progresista o garantista, ¿no? Claro, yo recuerdo el caso Mini Numa, que es un caso ya que se convirtió en un caso pedagógico, de cómo a través del amparo las políticas públicas en materia de derechos sociales son exigibles, vinculantes, aun cuando se decía, este caso fue en el año 2007, que los derechos sociales, fíjense, no hace mucho tiempo, 14 años, se decía que los derechos sociales eran de naturaleza programática y presupuestal, es decir, pues si están en un programa bueno y si había presupuesto, pues también, y si no, pues no se podían ejercer, o no se podían reconocer, o no se podían tutelar, imagínense. Bueno, este caso, que de alguna manera partió de una estrategia de un organismo de derechos humanos, y fluyó de una buena forma porque el juez de distrito que conoció el asunto era un juez muy bien formado y que se adelantó incluso a la reforma del 6 de junio, que es la de materia de amparo, y de la del 10 de junio del 2011. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, este es el escenario perfecto. Imagínense, hacemos una estrategia, buscamos desde un momento plantear que lo que dice la Constitución o la ley general de una materia determinada, que a lo mejor no permite un desdoblamiento real de un derecho, bueno, entiende perfectamente desde el planteamiento, desde la pretensión, el juez o la jueza que me toca, bueno, qué bien, pero esos son los casos mínimos. Normalmente estamos en una etapa de transición, hay que recordarlo. Puede haber jueces o juezas que todavía, por X o Y circunstancia, yo no voy a decir que por negligencia o mala intención o no, o tampoco me parece haber mala formación, porque puede haber personas que tengan una formación de años, simplemente que todavía a lo mejor no han advertido el chip de lo que conlleva la reforma de 2011 y todo el entorno en materia de derechos humanos. Y que sigan evocando el formalismo jurídico y la aplicación
a rajatabla, ya sea racional o proporcional o desproporcional de la norma, ¿sí? Porque de alguna manera sí, eso siempre da más certeza y seguridad a quien aplica, ¿sí? Es decir, y sobre todo lo vemos en las primeras instancias, cuando dice, a ver, si alguien, quiere revertir la inconstitucionalidad de una norma o inconvencionalidad de esta norma, a que lo vea si es en materia electoral en reconsideración o si es en amparo en revisión, según la materia que estamos hablando, pero yo apliqué el Código Civil, yo apliqué las disposiciones que están y tal, y nadie me va a decir nada porque estoy aplicando la ley, ¿no? Claro, si se fijan eso, yo les puedo decir, y quienes tienen la experiencia jurisdiccional y también de los ámbitos administrativos, que el peso de muchos años, pero de muchos años, más de 100 años, del imperio del principio de legalidad, sobre todo en el ámbito administrativo, es tremendo, ¿sí? O sea, es muy fácil, hemos recorrido muchos lugares, Arturo y yo, sobre todo en los primeros años, hablando de lo que implica el control difuso, ¿sí? Pero en la práctica es una losa todavía este devenir de muchos años, de decir, yo prefiero aplicar la norma, y ya que en un recurso especializado para el análisis de la misma, que lo hagan. Son pocos aquellos que se animan a hacer, aquellos jueces o juezas, a hacer un cambio, un desdoble, una inaplicación, una interpretación conforme real, porque en buena medida han sido cambiantes los criterios jurisprudenciales de la Corte y que no hay una ley reglamentaria que desde hace 10 años se planteó eso, ¿no? Y una ley reglamentaria del artículo 1 donde se establecían las pautas reales del control difuso. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que normalmente un caso difícil nos va a encontrar un juez o una jueza que tal vez no comprenda o no favorezca o no sea tan deferente decantarse para potencializar un derecho humano en automático, ¿sí? Sino que requiera tal vez de la generación de una pedagogía, ¿sí? Y eso alguna vez lo platicamos Arturo y yo hace muchos años también con la magistrada Silva, que las demandas de ordinario, pero las demandas hechas en un litigio estratégico deben tener y tender a ser pedagógicas. ¿Para quién? Para quien va a conocer el asunto. Es decir, yo tengo que plantear el ABC de mi pretensión, ¿no? Cuando es una pretensión eminentemente razonable, y tengo que construir de manera adecuada esos tres elementos que a veces se olvidan en el litigio, y que en el ámbito electoral ha costado mucho trabajo construir hecho, agravio y prueba, ¿no? Que eso, pues alguien que está en el ámbito mercantil, o se va a decir, bueno, entonces, ¿de qué consta esto? No, lo que pasa es que precisamente les decía al inicio que ha costado mucho el desarrollo del litigio electoral y no es que todo el mundo tenga acceso a un abogado o abogada litigante que tenga el conocimiento. Y en la materia electoral hay mucha improvisación, desafortunadamente. Desafortunadamente también algunos partidos políticos cortan la carrera de sus áreas jurídicas ante los cambios, evidentemente, de una directiva. Y bueno, pues en lo que aprendo, no sé, lo vemos en las campañas. Ahorita vamos a ver en las campañas, hay personas que pues no tienen ni siquiera el conocimiento mínimo en materia electoral y asumen un rol que eso es una responsabilidad tremenda, un rol de ser el abogado de un candidato de un partido, en fin, en el ámbito local, estatal, no lo sé. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué les digo esto? Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación históricamente ha sido muy garantista, no solamente en las resoluciones, sino en suplir la deficiencia que planteaban muchas demandas, muchas acciones. Muchísimas veces a los que trabajamos en sala superior nos tocó ver cómo, pues a ver, tú me presentas un mar de agravios aquí, bueno, pues mira, lo vamos a construir, no se lo recordará Arturo, entonces ahí ya te construí tu agravio,
aquí está la prueba, aquí esta prueba no tiene nada que ver, es tu hecho y, ¿no? Bueno, claro, ese es un juez constitucional responsable, ¿no? Pero los grandes, las grandes interpretaciones, los grandes casos sí parten no de una labor meramente del juez constitucional, del tribunal electoral, de un tribunal colegiado, de un tribunal electoral local o de la Suprema Corte, no, sino de una estrategia que parte efectivamente de hecho, agravio y prueba, pero sobre todo argumentación, que es donde viene esa parte pedagógica. Yo tengo que no solamente evidenciar, sino explicarte por qué quiero, en mi pretensión, modificar los alcances de esa norma que limita el ejercicio efectivo de un derecho o que de alguna manera limita la progresividad de un derecho o la interdependencia de este derecho con este derecho, a lo mejor favorece en su interpretación o en su regulación de este derecho, pues está afectando este otro. Entonces, de alguna manera, lo que muchas veces se hace en una demanda, en un litigio estratégico, tiene que ver con ingeniería constitucional, ingeniería argumentativa y ingeniería procesal, ¿no? Es y alguien diría, pues casi ya pasemos de ingeniería a ser artesanos, ¿no? Artesanos constitucionales y ir construyendo. Bueno, muchas veces, yo les puedo decir la mayoría, los órganos jurisdiccionales, los jueces o las juezas, según corresponda a quien tenga un asunto, se va a limitar a lo que la norma dice. Entonces yo tengo que dotarle de los elementos necesarios para que advierta por qué esa jurisprudencia, ese criterio, esa norma o esa disposición en su diseño o en su planteamiento conlleva una afectación a un derecho. Si logro con mi argumentación convencer y entiendes en buena lid, ¿no? Generar un aprendizaje al órgano que va a conocer de mi asunto, si logro hacerle ver que mi pretensión, además de razonable, proporcional, genera un conocimiento que pueda ser suyo, ahí es cuando trasciende el litigio estratégico. Es decir, eso es lo que se quiere. Los que estamos ya de este lado, cuando hemos planteado asuntos en el cual le queremos dar la vuelta a una regla constitucional, una restricción constitucional o legal, pues no es en beneficio propio, sino que buscamos precisamente que ese órgano jurisdiccional lo haga suyo y lo implemente, lo traduzca en un precedente, ¿no? Ahí es cuando creo que se hace todo un camino de éxito en lo que es el litigio estratégico. Por eso hablo de una pedagogía, es decir, la pedagogía es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual yo no me limito a decir al juez, oye, debe ser así por esto y por otro. No. Te lo hago ver, quiero que lo entiendas, lo comprendas, si es que no lo tenías claro o si había alguna duda, pero tú asúmalo para que haya, acuérdense que desde hace muchos años en nuestra materia, en la materia constitucional, en la materia electoral, particularmente en la materia electoral, el conocimiento jurídico emana de la jurisprudencia, ¿sí? Es decir, son pocos los textos, yo no me atrevería a sugerir, o sea, hay muy buenos textos en ciertas materias, pero la velocidad a la que va la interpretación, la jurisprudencia, en muchas materias, en derechos humanos, pero en materia electoral, como hace muchos años se decía eso de la materia fiscal, que por naturaleza pues, es cambiante cada año, pero ahorita no podemos limitarnos a un criterio que dijo la sala hace un año, pues seguramente ya cambió, ¿sí? Oye, en materia de prisión por persona, cada 8 días ustedes pueden encontrar modificaciones o cambios en lo que dice la Suprema Corte. Es decir, de ahí la trascendencia del litigio estratégico, porque genera directamente en el juez constitucional, en los órganos jurisdiccionales que tienen a cargo la tutela y protección de los derechos humanos y la ampliación de los principios constitucionales, un mejor entendimiento, una mejor percepción que traerá inminentemente una modificación social, jurídica,
Y ya no se diga en materia de derechos político-electorales, donde el beneficiario son las y los ciudadanos, pero también la democracia, no es cosa menor. De ahí siempre he dicho que la importancia de la materia electoral. A ver, tal vez rapidísimo, para estos minutos que me quedan, yo mencioné 8 minutos que me quedan para ser puntuales, conforme a mi cronómetro, no sé, a lo mejor se me pasé o menos. Yo creo que el primer litigio estratégico que se hizo fue el caso Plessy contra Ferguson del año 1896, en el cual buscaba revertir un criterio nefasto establecido por la Suprema Corte en 1857 de los Estados Unidos. Ese criterio de 1857 disponía que los estados del sur tenían la facultad de restringir la libertad de las personas negras, es decir, avalaba la esclavitud, ¿no? Y consideraba que todas las modificaciones hechas por los estados del norte, no sé por qué la última semana, este caso así como que dije, lo que pasó en la última semana me evocó lo que ocurrió en el siglo XIX. Bueno, y los estados del norte le dijeron, todas tus leyes en las cuales reconoces la libertad o contraviene la esclavitud, las personas negras, es inválida, son inválidas todas esas disposiciones. Claro, una locura, ¿no? Una locura, aunque muchas personas desafortunadamente nos dimos cuenta que siguen pensando en la supremacía del hombre blanco, ¿eh? O sea, no son pocos, no son unos cuantos locos por ahí que agarran la bandera de la Confederación y se iban trasnochados. No, ya nos dimos cuenta que todavía desafortunadamente ha ido incrementándose una percepción de este tipo. Pero bueno, les platico rápido el caso Plessy Ferguson. Había organizaciones ya a finales de los años 90 del siglo XIX que buscaban un reconocimiento real, efectivo en la práctica de los derechos civiles y políticos de las personas negras. ¿Por qué? Porque pues, desde 1787 había una igualdad para hombre, mujer, para negros y blancos. Lo que pasa es que en Estados Unidos ya existen los principios, las disposiciones y toda una jurisprudencia en la materia, pero lo que no existe es una aplicación real, efectiva, que incida en una mejora en la convivencia y en la no discriminación y en la desaparición real de la segregación. En fin, ha costado muchísimo. Bueno, esos comités ciudadanos se organizaron y plantearon intencionalmente que una persona mulata, que no era tan evidente que fuera una persona negra, sino que a simple vista parecía blanco, pero ya observándolo, pues efectivamente al ser mulato tenía algunos rasgos de sus antepasados de personas negras. Entonces lo eligieron a él para que, a ver, tú compras tu boleto como si fueras una persona blanca y te vas al primer vagón del tren. Todo esto intencional. Entonces evidentemente llegó el inspector, le pide su boleto y dice, usted no es blanco, usted me parece que es mulato y tiene que ir en el último vagón, conforme a la ley de Luisiana que establece que las personas negras tienen derecho a viajar en el tren, sí, claro, pero atrás, ¿no? Se fijan, esta legislación, de alguna manera, esta legislación de Luisiana planteó o puso la base nefasta de lo que fue la interpretación que hizo la Suprema Corte en este caso. A ver, pues, el inspector le dice, si no se baja, llamó a la policía, no se quiso bajar, lo arrestaron, lo sancionaron económicamente, él apela ante una corte penal local de Luisiana, la sanción pecuniaria, y también un arresto temporal que le habían establecido. Se va a la Corte Suprema de Luisiana y confirma, ¿no?, lo actuado desde primera instancia. Bueno, pues estos comités hablan con algunos abogados entonces de las firmas que había en el siglo XIX importantes en Nueva York y en Washington, y que estaban de acuerdo estaban comprometidos con la defensa de los derechos humanos y apoyan a Plessy para que llegue a la Suprema Corte, y buscando lo que desde un momento se planteó desde el diseño original de la acción, ¿no?, de compra un boleto y
y detonar, no a ver qué pasa, no, había esa intención, esa búsqueda de revertir lo dispuesto por la norma del Estado de Luisiana. Lo cual se vino a fortalecer cuando estos abogados se integran y se comprometen con esta causa. Bueno, desafortunadamente no se revirtió, sino que la Suprema Corte dijo que lo que decía la norma de Luisiana era perfectamente compatible con el principio de igualdad, porque acuérdense que había una visión errónea, que aun cuando en este litigio no se logró revertir, de que si yo te permito ir a un restaurante, pues te estoy resultando de igualdad, claro, un restaurante de negro, o el acceso a la educación. Yo no te lo estoy restringiendo si te limito ir a esta escuela que es de blancos, pero puedes ir a una escuela de negros. En fin, ¿se acuerdan? Ese es el principio que se formalizó en este caso de equal but separate, ¿no? Iguales pero separados, juntos pero no revueltos, que eso es la inauguración de la segregación racial, ¿sí? Vas a tener lo mismo pero en otro lado. Y eso es una forma de discriminación. La segregación es una forma de discriminación que conlleva mayor tensión social, mayor desigualdad económica, social, en fin. Pero bueno, ¿por qué les menciono este caso? Porque los mismos elementos, los mismos argumentos fueron recogidos años más tarde en el caso Brown versus Board of Education, que es el caso, junto con el caso Marbury versus Madison, tal vez más estudiado y más importante de la vida constitucional norteamericana. ¿Se acuerdan esta niña negra de Topeka que no la dejaron inscribirse, matricularse en la escuela más cercana porque era una escuela de blancos? Bueno, pues inició todo un camino que terminó en la corte y claro, también fueron comités ciudadanos y organismos en pro de los derechos civiles y políticos de las personas negras que ya existían, claro, eran otros comités o otros organismos, pero que no habían dejado esa lucha, esa búsqueda, y retomaron lo que se dijo, lo fortalecieron y dijeron, ahora sí, lo vamos a cambiar. Y hubo toda igual que en el caso Plessy versus Ferguson, hubo toda una estrategia para alcanzar a la Suprema Corte y que la Suprema Corte hiciera un overrule, es decir, dejara, abandonara el precedente de equal but separate y que realmente dijera, vamos a reconocer la igualdad entre las personas blancas y negras y su acceso a la educación, a la salud, a cualquier servicio, es decir, que se veía plenamente una igualdad. Debo decir que esto se favoreció en buena medida porque estaba Ed Warren, uno de los Chief Justices de la Suprema Corte más importantes que ha tenido o que se tuvo en el siglo XX, del nivel de Marshall tal vez en el siglo XIX, y bueno, eso pues también lo que les decía, un juez constitucional o una jueza constitucional que esté comprometido con los derechos humanos, que advierta siempre que los derechos tienen que ir progresando en cuanto a su contenido, sus alcances, ir quitando restricciones a favor de las personas, bueno, siempre va a ser más fácil. Pero pudo haber sido que se toparan con criterios similares a los que se encontraron a finales del siglo XIX y hubiera sido una historia distinta, hubiera costado más trabajo. Claro, no es lo mismo un planteamiento de libertad o en aras de ampliaciones de derechos vertidas en el siglo XIX, cuando todavía había un contexto conservador en cuanto a lo que implica la democracia, la libertad, a lo que se va a plantear en este momento, ¿sí? Pero siempre ha existido una reticencia siempre histórica de algunos de no favorecer este desarrollo, esta evolución de los derechos. Y para concluir, yo les diría, si no hubiera existido un litigio estratégico en materia electoral, ya el multimensionado caso que los que nos dedicamos en esta materia, aquel JDC del expediente 12624, en el cual mujeres de distintos partidos, organizaciones, con un interés legítimo, plantearon una pretensión válida, justa, eminentemente legítima, para revertir limitaciones normativas que había en la ley.
¿no? Y que derivó, fíjense eso a la postre, en cambios en la ley. Eso es un litigio estratégico. Y en muchos casos nosotros lo vimos en materia también de los derechos políticos electorales de comunidades indígenas. Sobre todo, yo les diría que a principios de la década principios, finales de los primeros años de la década de los 2000, o de los 10 ahí en la sala superior, hubo una abundante riqueza jurisprudencial respecto a la expansión y potencialización de los derechos políticos electorales y los derechos de las comunidades indígenas. Muchos casos, como les decía, a lo mejor por un garantismo del propio tribunal, pero había planteamientos también estratégicos que buscaban una reversión o un reconocimiento real. Ya no se diga en tema de libertad de expresión, incluso ha habido litigios que se han planteado en aras de quitar la restricción prevista en el artículo 41, que me parece que en un contexto, el contexto actual que vive nuestra sociedad, que vive el mundo, pues pensar todavía en medios de comunicación masivos como la radio y televisión y que yo no puedo decir nada durante un proceso electoral y que ni siquiera se contempla en Internet, por ejemplo, las redes sociales, pues además de que está desfasado, pues son restricciones que merman la libertad de expresión y la convergencia democrática de los distintos sectores que están en una sociedad. Bueno, pues ha habido litigios estratégicos en búsqueda de revertir esa restricción constitucional, ya no se diga en el fortalecimiento del interés superior del menor, en fin, cada vez hay mayor litigio de calidad en el ámbito electoral. Hablo del ámbito electoral porque, bueno, es un día que estamos aquí hablando de la estrategia constitucional electoral, pero ya se está emulando lo que se hace en materia de derechos humanos en otros ámbitos. Yo espero que se siga fortaleciendo, que haya abogados y abogadas más comprometidas primero con los derechos humanos, preparados para buscar armonizar lo que normativa y también jurisprudencialmente existe y que desfavorece a la vigencia de los derechos humanos, los derechos políticos electorales, si estamos hablando de los derechos humanos en el ámbito electoral. Pues bueno, les quería compartir estas ideas. Bueno, rapidísimo, ahorita del caso de comunidades indígenas, pues el propio caso Cherán, ¿no? Que de alguna manera puso en la palestra los alcances reales previstos en el artículo 2 de la Constitución, ¿no? O sea, esta comunidad lo que hizo es precisamente aventurarse y decir, tenemos el interés para acudir directamente y plantear una modificación, la interpretación y las restricciones normativas que hay en un Estado. Ejemplos hay varios, ustedes van a hablar como expertos, expertas y protagonistas de esos casos. Yo solamente quería poner en el tintero la importancia en la trascendencia y algunos elementos que, desde mi humilde opinión, son los idóneos y fundamentales en la búsqueda y en la obtención de un beneficio cuando se plantea un litigio estratégico en materia constitucional y electoral. Gracias a todas y todos. Arturo, nuevamente, gracias por la invitación. Un gusto realmente estar con amigas y amigos conocedores y conocedoras de este tema. Gracias.